Bien, este último problema, el problema 4, hallar la longitud de onda asociada a distintos cuerpos, trata del principio de Broglie, ¿vale? De la hipótesis que planteó de Broglie en su momento, que está relacionada con la simetría de la naturaleza. Si la luz tiene esa dualidad, se comporta a veces como onda cuando se propaga y como una partícula cuando interacciona con la materia, por ejemplo, al ser absorbida por los fotones, perdón, por los electrones y producir el efecto fotoeléctrico, pero no solo puede ser absorbida, sino que también pueden chocar un fotón y un electrón, como si fuesen dos partículas. Si esa dualidad onda-partícula, de Broglie parte de una idea un tanto filosófica, ¿no? Que es la naturaleza tiene que tener una simetría en su comportamiento. Si una onda, como entendíamos que era la luz, tiene comportamiento también de partícula, las partículas con masa deberían tener comportamiento de ondas. Y él calculó la longitud de onda asociada. Eso tiene una gran importancia en física cuántica porque, de hecho, los electrones, por ejemplo, que se mueven alrededor de los núcleos atómicos, eso de entenderles como una partícula indivisible, una partícula, no es correcto. Nuestro modelo más exacto, que es la física cuántica, las describe como un paquete de ondas. No son ni ondas ni partículas, no es intuitivo porque la naturaleza a nivel atómico no es intuitiva, no tiene por qué ser parecida a la naturaleza que vemos nosotros macroscópicamente, y un electrón, un neutrón, un núcleo de helio, partículas, ¿vale?, muy pequeñas, subatómicas y atómicas, tienen asociada una determinada longitud de onda. Y la longitud de onda se halla por la hipótesis de Broglie, y esta es la constante de Planck, esta es la masa de la partícula y esta es la velocidad a la que se mueve la partícula. Entonces, para un neutrón que se mueva a 10 kilómetros por segundo, pues la longitud de onda asociada es de 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo, que es la constante de Planck, que me la tendrían que dar. La masa de un neutrón también me la tendrían que dar, no tengo por qué aprendérmela de memoria, ni muchísimo menos. ¿Qué pasa? Que para partículas tan pequeñas como un neutrón, que tiene una masa tan pequeña, los kilómetros por segundo, pues 10 a la 4 metros partido segundo, y me queda 3,96 por 10 a la menos 11 metros. ¿Qué pasa? Que esta sí es una longitud de onda apreciable, porque el tamaño de un átomo es del orden de 10 a la menos 10 metros. Y eso es para que nos hagamos una idea de las longitudes típicas. En nuestro mundo macroscópico, una longitud típica sería de 1 metro. En los átomos, esa longitud típica es del orden de 10 a la menos 10 metros. Y en un núcleo atómico es del orden de 10 a la menos 15 metros, que se llama fermio. Esto es un Armstrong, y esto es un fermio. No tenemos por qué saberlo, pero bueno, un poquito de culturilla. O sea que en el mundo de los átomos, las moléculas, los núcleos atómicos todavía con más razón, la longitud de onda es totalmente apreciable y es importantísima tenerla en cuenta, el comportamiento ondulatorio. En cambio, una pelota de 20 gramos de masa que se mueva a 20 metros por segundo, ¿qué longitud de onda asociada tiene? Pues es la constante de Planck. ¿Qué pasa? Que como la constante de Planck es un número tan pequeño, la masa tendría que ser muy pequeña también para ser apreciable, pero si la masa no es pequeña, aquí tenemos que es 2 por 10 a la menos 2 kilos, 2 por 10 a la menos 2 kilos, 20 metros partido de segundo, y me queda 1,66 por 10 a la menos 33 metros. Totalmente inapreciable. Fíjate que un núcleo es un tamaño de onda que sería 10 a la menos 18 veces más pequeña que un núcleo, 1 trillón de veces más pequeña que un núcleo. En el mundo macroscópico eso es absolutamente cero. No podemos apreciar ningún efecto ondulatorio en nuestro mundo macroscópico para las partículas, solo en el mundo de los átomos y de los núcleos. Y hemos acabado este programa.